Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Las pasadas elecciones presidenciales fueron atípicas a lo que ha venido pasando en Costa Rica después del 48. Por eso quisimos aprovechar la presentación del libro Tiempos de Travesía, el análisis de las elecciones del 2008 en Costa Rica, que está presentando precisamente Flaxo Costa Rica con varios colaboradores que ahora nos van a explicar, para analizar diferentes aristas de esas elecciones que fueron tan particulares. Entonces, para eso hoy vamos a contar con la presencia de Manuel Rojas. Él es sociólogo y actualmente es el subdirector de Flaxo Costa Rica, que es una nueva noticia. Muchas gracias por la invitación a usted y a todas las personas que dirigen este programa. Muchas gracias. También contamos con Ilka Tremiño. Ella es profesora catedrática de la Escuela de Ciencias Políticas y es la directora de Flaxo Costa Rica. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches. También vamos a contar con la presencia de Larisa Tristán, Ella es doctora en Comunicación Social, docente de la Escuela de Comunicación Colectiva e investigadora del SICOM de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, gracias por la invitación. Y además vamos a contar con la presencia de Rebeca Solano. Ella es egresada de la Maestría de Evaluación de Programas y Proyectos de la Universidad de Costa Rica, politóloga, evaluadora e investigadora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para empezar, entonces vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Ilka, podríamos iniciar con una explicación de por qué es que surge esta publicación y cuál, fue un poco como la metodología para después entrar ya en el fondo del libro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de venir a discutir sobre el libro. Este es el ejemplar físico del libro, también está en digital en la página de la Fundación Konrad Adenauer, que es quien ha ayudado también a hacer realidad la publicación del libro. Bueno, en realidad, don Manuel Rojas, que es además politólogo, sociólogo, un pensador sobre toda la materia política en este país, nos sentamos hace casi un año a pensar cómo era posible que no se había producido suficiente material de investigación que permitiera reflexionar y contribuir a lo que había sucedido en las elecciones de 2018, que fue un proceso electoral atípico, fue un proceso electoral rupturista, ¿verdad?, que impactó muchísimo
la cultura política de este país, y a partir de eso nos pusimos a pensar cómo hacer una convocatoria que fuera a varias manos, a varias voces en la reflexión sobre esta temática, y dio como resultado la posibilidad entonces de hacer una convocatoria a distintos pensadores desde ámbitos políticos, desde la academia, desde otros espacios del activismo, a contribuir con diferentes capítulos a este trabajo. Bueno, y Manuel, para ya entrar en materia, de hecho, bueno, Ilka y usted son editores del libro, y precisamente en esta introducción que hacen hablan de múltiples particularidades del proceso, que algo en la cápsula se toca, ¿verdad? Para ustedes, ¿cuáles fueron, digamos, las más llamativas, y en su defecto, qué fue lo que más les sorprendió del proceso? Sí, bueno, como se dice en la introducción, creo que lo corroboran los trabajos de las diferentes autoras y autores, son 14 en total, me parece, los que participan en el libro. Hay una gran cantidad de factores que entran en juego. En el momento en que se hizo la convocatoria, como lo explicó Ilka, nosotros no teníamos mucha claridad y además pensábamos que en general en el país no había mucha claridad sobre qué fue lo que pasó y cuáles fueron los factores determinantes. Incluso en el corto que acabamos de ver, introductorio, se insiste mucho en la famosa declaratoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el detonante, lo cual es cierto si leemos en el conjunto de artículos parcialmente, pero no es lo único, porque no es un proceso, como creo que algunos artículos lo dejan claro, que empezó en diciembre del 17 o en enero del 18, sino que es una cosa que viene de mucho más atrás. Claro. Y que hay algo que en determinado momento permite que eso salga, pero que muestra mucho más que un descontento por una declaratoria de parte de un organismo internacional. Yo creo que lo que yo destacaría para empezar, digamos, la discusión, Ilka podría agregar y también ustedes, lo que me parece es el hecho de que los grandes partidos que habían conducido los procesos políticos de antaño, y eso queda muy claro en el artículo de Alberto Cortés, cómo se van desinflando y cómo, si bien es cierto, manejan todavía sus clientelas en el plano local, ya no tienen posibilidades de elegir presidentes, por lo menos no en la forma antigua. Entonces, quizás la característica más importante es que las antiguas estructuras partidarias de alguna manera se esfondaron y surgieron otras que no tienen, tal vez todavía no se sabe muy bien si van a continuar, cuál es el impacto que van a tener. Y la otra cosa que es importante es la presencia de nuevos actores que jugaron papeles importantes en eso y que seguramente vamos a ver en el transcurso del programa, por lo menos los vamos a mencionar. Claro, Ilka, ya digamos, Manuel planteaba el tema de la opinión consultiva, ¿verdad? Que la gente un poco plantea que fue como el gran detonante, ¿verdad? Pero además ustedes teóricamente plantean que efectivamente después de la Guerra Fría, ¿verdad? La mayoría de las quiebras democráticas no se han provocado por la mano, digamos, de los militares, sino por los propios, digamos, electores, y también plantean que precisamente se ha advertido que las llamadas democracias occidentales, ¿verdad?, tienen, ¿verdad?, como el mismo núcleo de cambio, ¿verdad?, que es preocupante, el mesianismo, el ultraliberalismo, el populismo y la xenofobia. ¿Estos elementos los podemos ver en esta específica lección? Sí, claro. Bueno, en el tema particularmente que desarrollamos el profesor Adrián Piñataro y yo, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, que tiene que ver con el comportamiento electoral del segmento juvenil del electorado, vemos muy presentes esos patrones. Hablábamos al inicio del programa que esta semana es una semana muy importante para reflexionar sobre el tema de juventudes, el movimiento juvenil, etcétera, donde además las compañeras, tanto Larisa como Rebeca, también hicieron análisis
de cómo los nuevos patrones de comunicación, ¿verdad? Y cómo estos nuevos discursos están muy presentes y están sobre todo muy presentes en las nuevas generaciones. Ahí yo creo que es fundamental pensar que estamos hablando de que el 40% del electorado, de las personas que estaban en el padrón electoral del 2018, tenían menos de 35 años. Sí. Estaban en el rango entre los 18 y los 35 años. Y estas personas que entraron por primera vez al padrón electoral, los que tienen 18 años, nacieron en el año 2000. De pronto ustedes van a decir, ay, ¿verdad? ¿Qué matemática? Bueno, no es la cuestión tanto matemática, sino como del periodo. Claro. Es en el año 98 donde se empieza a descongelar un sistema de partidos tradicional que teníamos, que era bipartidista, fragmentamos el sistema de partidos y los jóvenes que entran a votar en esas elecciones por primera vez y los que ya se empiezan a socializar en un modelo multipartidista. ¿Solo conocen eso? Exactamente, y por lo tanto no tienen fijados como esos patrones políticos que existían en las anteriores generaciones. Eso hace que otros discursos, que son discursos más radicales, empiecen a ganar, digamos, esos espacios, porque además coincide con un declive en la confianza en los partidos políticos, son más críticos con la democracia, tienen menos confianza en las instituciones, ¿verdad? Entonces, en ese entorno de desdibujamiento de lo que teníamos con respecto a la cultura política, es donde empiezan a calar entonces esos factores de mayor radicalización. 30 segundos, don Manuel. Sí, no, yo quería, es que antes de que se me pasara, a riesgo de perder un poco el hilo de la conversación que usted está conduciendo, pero es que una de las preocupaciones que Ilka señaló, pero que yo quiero recalcar, es que curiosamente un proceso tan importante y tan complicado como que no se le dio, después de lo que ocurrió, la importancia debida, ni en el plano político, ni en el plano académico, ni en el plano en general de la sociedad. Los que ganaron, como dijeron, qué dicha, ya nos quitamos de encima el peligro de los otros, los que perdieron, y los que perdieron, parte de ellos, sobre todo los que salieron corriendo a última hora a apoyar a Fabricio, y que es importante por un señalamiento que usted hizo, inconscientemente, muy inconscientemente, porque con esa acción se podría pasar lo que usted señaló, que a veces son los mismos supuestos demócratas los que apoyan a figuras emergentes que luego son dirigentes autoritarios. Por ejemplo, en Venezuela pasó eso. Claro. La democracia cristiana en un momento dado apoyó a Chávez. Y ahí está ahí están los resultados. Ahí están los resultados. No es lo que llevó a eso, pero es parte del asunto. Y en Costa Rica me parece que ocurrió con que un sector muy importante de Liberación y otro de Unidad Social Cristiana salieron corriendo a apoyar la opción de Fabricio Alvarado. Y hoy nadie quiere acordarse de eso. No, ahora nadie lo apoyó, nadie salió. Entonces es importante señalar que hasta ahora, bueno, ahora hay 3 libros, porque acaba de salir uno que está dirigido por nuestra colega María José Cascante. Pero de los 3 libros que hay sobre el proceso, 2 son publicados por Flaxo Costa Rica. Sí, y eso de es hecho, un anuncio que ese de María José es un análisis desde las mujeres. Ahí estamos varias. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el libro Tiempos de Travesía. Precisamente acá estamos con varias de las autoras de los artículos. Y en ese sentido, Rebeca, en la introducción precisamente se habla que hay, ¿verdad?, que hubo un nivel de crispación, ¿verdad?, y enfrentamiento durante la elección que fue bastante fuerte. Podríamos pensar que se va a continuar con ese patrón, ¿verdad? Y en ese sentido, también para que Larisa nos dé su opinión, este es el nivel, digamos, de debate que permiten nuestras redes sociales, ese específico debate que tuvimos en las elecciones. Pues probablemente, bueno, para encuadrar un poco, tal vez el artículo específico que yo escribí en el libro tiene que ver con Coalición Costa Rica. Entonces, Coalición Costa Rica sale o surge como esta contraparte a un discurso de odio, a un discurso que polarizaba, a un discurso que iba en contra de los derechos humanos
que incluso en algún momento Fabricio Alvarado planteó salirse de la convención. Entonces, a partir de eso se plantea un discurso que va más como en la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos. Entonces, creo que sí tenemos los elementos justos, más considerando las personas que están en la Asamblea Legislativa y lo que estamos viendo todos los días que pasa en la Asamblea Legislativa, como los dos bandos siguen teniendo, digamos, insumos para atizar ese discurso. Larisa. Sí, lo que nosotros detectamos en nuestro artículo va mucho en la línea de lo que se conoce como acción conectiva, en lugar de que luego puede traducirse en una acción colectiva. Y es que son plataformas que son personalizadas a gran escala, pero que funcionan de manera colaborativa, como puede haber funcionado tanto Coalición por Costa Rica como Costa Rica Unida, que podría ser como la contraparte ideológica. Y entonces, a partir de ahí, se empiezan a gestar esas como acciones colaborativas por la conectividad que permiten las redes sociales, que se traducen en lo que se conoce como acciones offline, es decir, en el entorno más real. Nosotros no pensamos como esta división entre lo virtual y lo real, sino que pensamos como un continuum que se van retroalimentando a partir de las plataformas que permiten las redes sociales, que también nos invitan a pensar la relación entre comunicación y democracia, porque ya no son los medios tradicionales los únicos que se encargan de las labores de hacer una agenda, de informar, sino que ya también a partir de estas plataformas la propia ciudadanía puede empezar a hacer circular discursos contrahegemónicos o contrarios a ciertas tendencias más. Claro, pero eso me preocupa todavía más, en el sentido de que cuando uno ve en las redes sociales la clase de discusión violenta, ¿verdad?, que hubo en elecciones, ¿verdad?, si eso además ustedes lo que plantean es que se traslada a, digamos, a la relación vis a vis, eso quiere decir que estamos en una discusión muy polarizada, muy fuerte, de polos opuestos. Sí, lo que pasa es que es como difícil identificar dónde inicia, ¿verdad? Por eso es que nosotros lo pensamos más como un continuum en los que se va retroalimentando. Desde el punto de vista de la comunicación, lo que sí podríamos decir es que las redes sociales funcionan como un tercer espacio y amplían esta reflexión. ¿Qué quiere decir tercer espacio? Que son lugares en donde no necesariamente la conversación empieza siendo política, dígase un post, un meme, sí, que luego deviene en conversación política. Y entonces, como estamos en un contexto más amplio de polarización en el que se enfrentan una serie de fracturas, que eran las que decía Ilka, ¿verdad?, relacionadas con una generación que creció en el multipartidismo en oposición al bipartidismo, una generación a la cual llega a la mayoría de edad con un clima laboral muy complicado, ¿verdad?, en donde se le recorta en educación, donde hay una crisis fiscal, todo eso se traduce en esa polarización, es decir, en descontento. Y hay una relación afectiva muy grande con los contenidos que circulan en las redes sociales. Entonces, sí podemos pensar que hay este debate que es polarizado, que es enardecido, pero no surge en las redes per se, sino que refleja toda una serie de dinámicas sociales más amplias. Es como un círculo, sí, claro, se retroalimenta cada uno de otro. Quisiera rescatar un elemento de los que mencionaba Larisa, que es, digamos, ver las redes sociales o estos tipos de movimientos como una red de redes. Entonces, digamos, como por ejemplo el funcionamiento, la estructura que tuvo Coalición Costa Rica era una red de redes. Cada una de las coaliciones territoriales, sectoriales, las distintas comisiones eran nodos en esa red, nodos que se interconectaban con los nodos restantes de la red, pero con nodos que estaban fuera, digamos, de la red de coalición. Por ejemplo, en zonas periféricas donde tal vez el impacto de coalición no fue tan grande y se hicieron alianzas con partidos políticos. Liberación Nacional fue una estructura que ayudó y acuerpó al movimiento en ese momento. Entonces también es interesante ver cómo se enlazan y cómo de las plataformas o cómo las plataformas digitales pueden hacer exponencial el alcance, digamos, de este tipo de grupos. Claro, y este tipo de grupos particularmente, digamos, se iniciaron con población joven y en ese sentido ahí llama poderosamente la atención el artículo de Adrián y tuyo, Ilka, porque en realidad uno tendería a pensar que la población joven es más progresista o que es progresista, pero hay, digamos, varias frases que son como muy impactantes en el artículo. Más de la mitad de los jóvenes favorece el status quo, ¿verdad? Esto es que no hubo tal cosa como un efecto joven en la elección, ¿verdad? Y cuando uno lee el artículo se va dando cuenta que efectivamente, pues, que hay una proporción, digamos, de jóvenes que son tal vez un poco más progresistas
que el resto de la población, pero que se repartieron de manera bastante equitativa, con ciertas características entre restauración y el PAC. Tal vez si nos puedes explicar eso. Sí, claro, y supongo que, supongo que espacialmente también. Exacto. Exacto. Esas son las claves, ¿verdad? Porque el asunto es que no es una población homogénea, es una población que tiene diferencias producto del espacio territorial en el que habita y producto de su socialización y sus carencias. O sea, el asunto de la desigualdad social en el país lo que afecta es precisamente las oportunidades, y esas oportunidades de alguna manera están ligadas a los territorios. Nos vamos a encontrar que la juventud que es más progresista, que más respeta valores democráticos, que se considera más tolerante, ¿verdad? Es aquella que tiene mayor educación, o han completado la educación secundaria o tienen educación universitaria, y eso está sobre representado en el gran área metropolitana. Claro. Mientras que en la periferia no, incluso tampoco necesariamente en todo el gran área metropolitana, vamos a tener también territorios con grandes desigualdades. Entonces esa es una clave muy importante para poder ver en el estudio, es decir, si bien los jóvenes nos mostraban una representación de características muy diversas, ya no los podíamos decir, como los jóvenes tienen estas aspiraciones sociales, tienen este comportamiento rupturista con la cultura, etcétera, ¿verdad? Sino que nos vamos a encontrar juventudes muy conservadoras, también nos vamos a encontrar juventudes progresistas. Sin embargo, eso está muy relacionado con factores socioeconómicos, con factores educativos y con el territorio, como mencionaba don Manuel. Sí, yo creo que eso se reafirma, digamos, con los datos de las elecciones. Bueno, el abstencionismo, ¿en dónde es más alto? En las zonas periféricas, donde hay mayor descontento y en donde también los índices de pobreza son más altos. Sí, ¿hasta qué punto esa desigualdad, verdad, y esa disparidad también oxigena y le, digamos, aviva el fuego de este debate que se siente violento a veces en redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que no se podría dejar de lado también, que es un reflejo tal vez de ese descontento y esa desigualdad que vemos en la relación entre periferia y centro. Claro. Y en ese sentido, digamos, de juventud, Rebeca, en realidad el papel de coalición, ¿verdad?, fue importante, si bien no terminó solo siendo de jóvenes, digamos, y tiene su inicio entre jóvenes, ¿verdad?, y mucho de ese trabajo también fue hacia otros jóvenes, ¿verdad? Vos planteás que coalición como un nuevo movimiento social, ¿verdad?, y podrías, digamos, explicarnos, digamos, un poco más ese concepto, ¿verdad?, para entenderlo como un nuevo movimiento social. En ese sentido, lo que se buscaba con el artículo, primero que todo, era tal vez encuadrar cómo entender a Coalición Costa Rica, porque hubo un momento incluso que la gente en la calle decía, es que Coalición es un nuevo partido, entonces para la segunda ronda vamos a votar por Coalición. Entonces también es como para ir dejando, digamos, en papel cómo se estructuró y cómo se articuló. A partir de eso, hay varias características que tuvo el movimiento en su momento que se pueden asociar con la teoría de los nuevos movimientos sociales, la heterogeneidad, digamos, de los miembros que lo componen, la autonomía que tenían cada una de esas pequeñas estructuras, estas coaliciones locales o territoriales de las que mencionaba, la horizontalidad en la toma de decisiones, porque entonces la misma autonomía que tenían estos pequeños grupos hacía que, digamos, desde la comunidad, las personas que componían esos pequeños nodos identificaran cuáles eran sus necesidades, identificaran cuáles eran las estrategias más apropiadas para llevarle la información a las personas de sus regiones o sus comunidades, y ellos mismos, desde su voluntad y desde su iniciativa, las llevaban a cabo. Claro. Eso, digamos, es muy interesante en el sentido de cómo, ¿verdad?, la gente se organizó donde vio una amenaza. Y en ese sentido, Manuel, la semana pasada, de hecho, tuvimos a Ronald Alfaro presentando también el otro estudio de Divide y Votarás, y él lo que plantea en un estudio, digamos, de muchísimos datos, ¿verdad?, es un análisis de no sé cuántos millones que dijo acá, analiza el padrón electoral de 5 elecciones, ¿verdad? Y él lo que logran, digamos, identificar, y por eso es Divide y Votarás, es que desde el 48 no había existido una crispación tal como que se dividiera en dos el país, y que esta elección, no por una guerra, ¿verdad?, no por, ¿verdad?, como fue en el 48, sino más temática, que además tiene, digamos, como elementos ahí importantes que ya usted planteó, el tema del multipartidismo, ¿verdad?, todo el tema el proceso, digamos, de legitimación de los partidos políticos, etcétera, ¿verdad?, que se ha dado, pues tiene un buen momento. ¿Coincide usted, digamos, en ese sentido de que efectivamente la polarización hace que la gente, donde vea al enemigo al frente, salga a votar, y que eso nos puede un poco explicar por qué
la segunda ronda, la gente, aunque fue domingo de resurrección y que era vacaciones, se devolvió para ir a votar. Sí, realmente hubo una percepción, me parece, de parte de la gente que votó finalmente por Carlos Alvarado en la segunda ronda, de que había un peligro enfrente y que ese peligro había que acabarlo por razones muy diversas, claro, incluyendo, por supuesto, factores religiosos como la creencia en la Virgen de los Ángeles, la devoción por la Virgen de los Ángeles, que fue maltratado por el otro sector, el grupo de Fabricio. Ahora, yo creo que sí, que ese es un factor que impulsó, porque la tónica generalmente es que en las segundas rondas disminuye la votación y aquí aumentó. Pero quiero decir que, por ejemplo, en Chile, en la segunda ronda, en el proceso en el que salió electo el presidente Piñera, también aumentó. También aumentó el número de votantes. Ahora, en términos y quería decir algo en términos de la polarización, creo que Ronald tiene razón en el sentido de que quizás desde 1948 no se haya presentado una división tan tajante, pero sí había síntomas de eso, sí, desde finales del siglo pasado, y que se empezó a presentar en la elección de 1998, sí, que siguió luego con el combo del ICE en el 2000, que siguió luego en el 2007 con la discusión del TLC, y podríamos mencionar otros más. Es decir, que ya desde hace rato la sociedad costarricense está marchando, digamos, en esa línea de confrontación, y bueno, como que no hacíamos como que no veíamos esa cosa que de pronto nos golpeó a todos porque surgió con una inusitada fuerza. Con algo que no pensábamos que fuera posible pasar. Y ahí está. Sí, vamos a regresar con eso. Tiempos de travesía acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa, tiempos de travesía. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando de las condiciones que son las que hacen que esta, digamos, elección sea tan particular, pero además Manuel planteaba que todavía están esas condiciones. A veces, ¿verdad? Como ahora se planteaba, como que ya yo no le di la adhesión a Restauración, ¿verdad? Como que ya me quité, como si no hubiera existido, o como si ya efectivamente los partidos, digamos, neopentecostales no existieran. Ahí están, tienen una representación fuerte en la Asamblea Legislativa, están planteando agenda, ¿verdad? Pero como que los analistas están como perdidos, como que, ¿verdad? O vivimos en una burbuja en la cual eso no lo queremos ver y lo tapamos como con las hojitas para que nadie lo plantee, ¿verdad? Monterrosa, ¿no es cierto? Ese escritor guatemalteco, decían un cuento así cortísimo, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Claro. Es decir, yo creo que nosotros nos dormimos un poco de alguna manera, pero todo lo que está pasando, incluso lo que está pasando hoy en la UCR o en la UNA, tiene que ver con lo que ha pasado en todos estos días, con los resultados de esas elecciones y con ese proceso que no acaba, no acabó ahí, eso es importante decirlo, se inició mucho más atrás de febrero del 2018 y no ha acabado, y no sabemos todavía cómo va a acabar porque tiene diversas manifestaciones y a veces cuando uno piensa que las cosas van por aquí, le salen por otro lado. Ahora, yo lo que quisiera también saber, me parece, y Larisa Tristán con el estudio que hicieron, ella y Ignacio Siles y Carolina Carazo, ¿qué papel en los resultados, tomando en cuenta lo que dijo Ilka y lo que señaló Rebeca, qué papel en los resultados finales jugaron las redes sociales o pudieron haber jugado las redes? Bueno, la literatura a nivel ya más global ya sugiere, ¿verdad?, que las redes sociales pueden incidir tanto en la vida política, en periodos electorales como postelectorales, precisamente porque pone a circular ciertos contenidos y funciona también como una agenda temática gestionada por los propios ciudadanos. Nosotros detectamos 3 tendencias que pueden haber contribuido a movilizar ciertos contenidos y que pueden haber incidido a la postre también en las elecciones. La primera esa tendencia es que la gente tiene una relación muy afectiva con las noticias.
Nosotros medimos a partir de engagement, que es como una categoría que dice cuáles son los contenidos que más se comentan y que más se comparten, que aquellas noticias que tienen un componente afectivo son las que movilizan más el engagement. Entonces, por ejemplo, una noticia que tiene que ver con los candidatos en su entorno más familiar, el candidato mostrando su adhesión religiosa, por el contrario, mostrándose más progresista, todos esos son contenidos que a la postre tienen más engagement. Y nosotros también detectamos que existe una tendencia que nosotros denominamos como cuota política, y es que las personas solo están dispuestas a leer cierta cantidad de noticias sobre un tema, independientemente si es un momento de excepcionalidad política, como es unas elecciones, o una época de normalidad. Eso quiere decir que las personas tienen como compartimentado su consumo de noticias, y que en épocas electorales solo un 15% de todas las noticias que se publican en el Facebook de La Nación, por ejemplo, entre un 15 y un 20, y en CR Hoy, son sobre contenido político. Pero cuando es algún caso mediático como el cementazo, como las elecciones, esta cuota política se amplía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las personas ejercen un tipo de ciudadanía que se denomina como ciudadanía monitorial. Entonces, al ejercer esta ciudadanía monitorial, es muy probable que entre los discursos con sus pares, entre lo que publican en redes sociales, incidan también en crear una agenda y en crear una perspectiva que puede también, a la postre, incidir en las elecciones, en los resultados. Nosotros creemos, a partir también de la literatura y de los datos que nosotros hemos detectado, que el consumo de ciertos contenidos es un acto político, y eso puede también incidir. Y la tercera tendencia que identificamos es que a partir de ciertos contenidos y ciertas dinámicas de consumo noticioso que no son las que tradicionalmente se asocian con informarse, como por ejemplo comentar una noticia de deportes, hacer circular un meme, ahí también se está haciendo una acción política. Y eso abre también lo que decíamos al principio, de ampliar el tercer espacio, donde también se movilizan ideas políticas que pueden incidir tanto en conducta política, como en actitud política, como adquisición de conocimiento político. Y todo eso, ¿verdad? Ustedes, sobre todo que son politólogos, saben que eso al final incide en la intención de voto y en la acción de votar. También en cómo se calibra la participación política. Lo más tradicional siempre es el voto, pero desde un punto de vista de la nueva ecología mediática, cierta manera de comportarse con relación a la información es también un acto político, que se postea, que la autocensura, no, yo no voy a compartir este meme porque me parece ofensivo, yo sí lo voy a compartir porque aquí yo estoy haciendo un poco de persuasión, como queriendo decir, si ridiculizo a tal candidato, estoy también ya haciendo un poco de persuasión, o si por el contrario no lo comparto, estoy protegiendo la imagen. Todo eso son acciones políticas que en una ecología mediática anterior, digamos, analógica, donde solo existían los medios tradicionales o la televisión, no se contemplaban como acciones políticas. Claro. Pero sí podemos establecer un paralelismo entre esta generación que vota, o la generación que nace en el 2000 y alcanza la mayoría en estas elecciones, y cierta ecología mediática que es muy diferente a la de 98, por ejemplo. Es lo que se conoce como high choice media environment, o un ambiente mediático donde hay demasiadas opciones. Y entonces, ¿qué elijo yo para informarme? ¿Cómo me informo? Ya es un acto político. Claro. Y Rebeca, algo, digamos, de lo que plantea Larisa me resuena con respecto a coalición, ¿verdad? ¿Cuánto, digamos, se podría relacionar? O sea, coalición en cuestión de 3 días pasó de unos cuantos miembros a 200,000 en un grupo abierto, ¿verdad? Además, en términos de trabajo, en realidad utilizaban mucho las redes sociales para organizarse. Entonces, nos hace sintonía precisamente con lo que está planteando Larisa. Claro, precisamente es muy importante el tema de la comunicación, de elegir los temas y cómo los vas a comunicar. Entonces, parte de lo que mencionaba anteriormente, en Coalición Costa Rica, entonces se generaron estas coaliciones sectoriales, que eran coaliciones, digamos, que tenían que ver con temas más específicos. Por ejemplo, había salud, ambiente, educación, había otra integrada por docentes, cultura. Entonces, por ejemplo, los que integraban sectoriales de economía, había un especialista, un economista especialista, que hacía un resumen de temas fiscales. Ok, entonces, ¿cómo agarramos esto y lo hacemos que la gente lo lea y que no tenga que leerse un resumen de 2 páginas, en pocas palabras? Ok, entonces pasaba a una comisión especial, que era una comisión de personas que eran especialistas como en educación popular,
que traducían esos temas a algo más tangible, más amigable para el público en general, y luego pasaba a una línea gráfica. Entonces, los posts en general eran posts cortos, eran flash rápidos que la gente podía ver, se hicieron spots, hubo una gran producción, digamos, audiovisual con participantes, digamos, del medio nacional, que también lo que utilizaban era este tipo, digamos, de enganche, una cuestión más al sentimiento, digamos, porque también se habló mucho de es más lo que nos une, es una campaña por amor. En la campaña que se hizo para que la gente donara volantes y se pudieran hacer las 2 volanteadas nacionales que se hicieron, era si donadas un volante es un voto por amor. Entonces, claro que hay una apelación a los sentimientos y eso tiene una repercusión directa en la percepción de la gente. También es importante decir que en uno de los datos de las encuestas que sacó el CIEP decía que en solo 2 meses el 38% de la población nacional llegó a conocer Coalición Costa Rica. De ese 38%, el 27% se vio influido por lo que le llegó de información de Coalición Costa Rica. Entonces, claro, tiene un efecto brutal. Sí, Ilka, y en ese sentido, digamos, volviendo a la población joven, ¿verdad? Porque claro, ahora Larisa planteaba el tema de, bueno, nosotros consumíamos a nuestro inicio, ¿verdad?, de vida, información desde lo analógico. Claro, las personas que votaron por primera vez ahora en el 2018 han vivido con miles de opciones, ¿verdad? Además utilizan muchísimo mejor que lo que los teléfonos inteligentes, los iPads, o sea, están en realidad totalmente, digamos, crecieron no solo en un sistema político muy distinto, ¿verdad?, sino que además en un medio, digamos, o la forma digamos, de consumir información también es una forma distinta. ¿Cómo, digamos, podríamos entonces también ver que sigan, digamos, estando, digamos, a favor del statu quo en una proporción importante, cosas por el estilo? Bueno, es que ahí también es importante ver que la mayoría de las personas en Costa Rica, en las encuestas del CIEP, declaran que consumen las noticias por medios digitales. Entonces, siguen incluso la prensa en el Facebook de los respectivos medios de comunicación. Entonces, se informan tanto de la información, valga la redundancia, formal como informal, por los medios digitales mayoritariamente, y en segundo lugar por otros medios como la televisión, la prensa, etcétera, escrita. Esto lo que nos dice es que de todas maneras la mayoría del consumo está en la parte digital. Y lo que ha estado sucediendo en los últimos meses con respecto a escándalos como Cambridge Analytica y otros fenómenos internacionales de manipulación de información, lo que nos dice es que efectivamente la noticia que más se consume es la noticia que toca las emociones. Pero esas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas y también tienen un efecto sobre los candidatos y sobre la manera en la que las personas se posicionan con respecto a temas específicos. Y si eso nosotros lo relacionamos con el momento de decisión del voto, lo que diríamos es, si las personas deciden el voto muy cerca de las elecciones, va a estar muy vinculado a las emociones que les hace sentir los mensajes o la parte noticiosa que se informa en esos medios en los días más cercanos. Entonces, cualquier escándalo puede resultar en una manera de dirigir o reconducir la voluntad del votante. Y las personas jóvenes, como no tienen como no tienen fijados previos a las elecciones sus preferencias electorales como las tenían las generaciones en el periodo bipartidista, que ya eran liberacionistas o mariachis, ¿verdad? Entonces hay una muy alta volatilidad y un partido que no aparecía en las encuestas en el mes de noviembre, como era Restauración Nacional, da un brinco gigantesco en el mes de enero. Pero no es solamente la cuestión de lo religioso o del factor religioso que antes mencionábamos. En el abanico de partidos también hay otros partidos que se van posicionando en los espectros radicales del discurso y de lo ideológico que no necesariamente tienen por qué expresar valores religiosos. Tal vez podemos quedarnos con esa idea para ir al corte para que nos termine la explicación. Estamos analizando tiempos de travesía en Sobre la Mesa. Vamos a una pausa y continuamos con Ilka al regreso. Continuamos acá Sobre la Mesa analizando el libro Tiempos de Travesía. Antes de ir a una pausa, precisamente Ilka nos estaba explicando que además nos hemos concentrado solo ¿verdad?, en 2 partidos, pero que efectivamente la polarización, ¿verdad?,
se da en ese sentido, pero que antes de esto la volatilidad hacía que partidos también que eran, digamos, de posiciones bastante fuertes o radicales, estuvieran también en la contienda en algún momento. Por lo menos durante los meses de octubre a diciembre, encabezaban las encuestas algunos partidos tradicionales con partidos emergentes, ¿verdad? La figura de Juan Diego Castro es una figura que tampoco podemos olvidar, y lo que esto representó en la manera en la que encendió el debate político, ¿verdad? Que de pronto empiezan las elecciones con una cuestión muy anodina, muy tradicional, parece que viene de nuevo el Partido de Liberación Nacional, y luego, ¿verdad?, se dispara los comentarios, el tipo de discurso más radical que encabezaba en ese momento Juan Diego Castro. Los partidos emergentes tienen muchas oportunidades y van a buscar en los momentos de la campaña electoral de disparadores que les permitan repuntar y pasar a la posibilidad de una segunda ronda, ¿verdad? Y además ahora tienen una gran posibilidad que son las elecciones municipales, Sí. ¿verdad? En ese sentido también podrían posicionarse asumiendo, digamos, municipalidades que tradicionalmente han estado en las manos, digamos, de los partidos. Con más de 130 partidos inscritos para las elecciones municipales, ¿verdad? Duplicando el número de partidos cantonales que se inscribieron en las elecciones de 2016. Los partidos tienen muchos incentivos para inscribirse, porque hoy lo que marca que un partido gane una elección son factores muy, muy diversos. Claro. También antes de, bueno, en la pausa precisamente Larisa nos planteaba que también la forma en que usan las redes para hacer política también es muy diversa, ¿verdad? El tema de los memes, ¿verdad? Que ahora se comparten. ¿Eso cómo ustedes lo lograron visualizar? Bueno, los memes son un tema, es un campo de estudio fascinante, ¿verdad? Sí, porque, claro. Sí, puedo poner muy teórica, pero voy a intentar solo referirme al meme político, ¿verdad? Y normalmente son un tipo de texto o de mensaje que son, incluso hay sectores teóricos que lo consideran como un género discursivo ya, que es anónimo, que tiene como una composición estética no muy, digamos, sofisticada, pero que puede, en el caso del meme político, llegar a tener una función persuasiva y llegar a tener una función también normativa, como decir, axiológica incluso, del deber ser e invitar a formar cierta actitud. Y creo que nosotros, desde el punto de vista académico y teórico, nos invita a expandir el análisis, ¿verdad? Porque todo eso que tradicionalmente tal vez dejamos de lado, que lo sentíamos muy prosaico, incide, todo eso circula contenido, circula conocimientos, incluso algunas veces pueden ser falsos o desinformativos también, que es algo que no acaba con las elecciones claramente, pero que nos invita también a contemplar esas otras unidades de análisis que pueden incidir también en ese tipo, en polarizaciones y en enardecimiento y también en la intención de voto. Bueno, y algo que además se ha insistido, ¿verdad? Y que Manuel Rojas ha insistido es el hecho de que todavía está ahí, ¿verdad? No es como que solo pasó en las elecciones, ¿verdad? El tema de, y digamos un poco extrapolando con los datos que planteaba Ilka y Adrián en el artículo, el hecho de que en general la población joven está descontenta con el sistema, ¿verdad? Ese tipo de cosas, y en ese sentido ahí Rebeca, sí, Coalición fue un grupo de jóvenes, ¿verdad?, digamos progresistas, pero bueno, también hay jóvenes progresistas como los que están en este movimiento haciendo la toma en la Facultad de Ciencias Sociales y están tomando, digamos, diferentes edificios acá, ¿verdad? Eso es parte de lo que sucedió y que viene sucediendo desde hace tiempo, ¿verdad?, con respecto a que no están felices, no están contentos con el sistema. Claro, el descontento continúa. Máxime que en este caso muchas de las quejas del movimiento estudiantil que está tomando en este momento el edificio es que no se les incluyó en los procesos de negociación, que se les excluyó, que hubo secretismo. Creo que también esto responde a patrones culturales como son el adultocentrismo. Incluso creo que en el capítulo de Ilka y Adrián se menciona que muchas veces la poca participación política que tienen las personas jóvenes es por la misma exclusión o porque no les gustan los espacios formales de participación. Entonces lo que estamos viendo es un reflejo de estos patrones. Claro, pero ustedes también explican que no necesariamente, a veces pensamos que la población joven no participa o no participa mucho porque no está participando en los espacios tradicionales, ¿verdad?, en los partidos políticos, ¿verdad?, en el voto, pero que sí participa en, digamos, cosas como específicas de movimiento social, ¿verdad? El tema del formas no tradicionales de participación. En redes, sí, como eso ya lo dijo Larisa. Sí. Digamos, hacer un meme de algo es una forma de participación política. Claro, pero ustedes, digamos, ¿cómo lo explicaron? ¿Verdad? El tema de los movimientos no tradicionales, la participación en movimientos no tradicionales. Pues lo que encontramos es, los jóvenes participan menos que las personas no jóvenes, que los adultos en general,
pero cuando participan se involucran más con actividades no tradicionales. Y los que logran participar en la política, aunque eso es un hallazgo de un estudio anterior, lo hacen, pero de una manera en la que se sienten alienados por la política tradicional, porque en las estructuras de los partidos las personas jóvenes siguen siendo personas en formación, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, se les coloca en puestos que no son los puestos más importantes, hay una serie de llamados a que por favor se lo tomen con calma, que se esperen, que todavía no es el lugar, que, ¿verdad? Todavía no les toca, exactamente, están haciendo fila. Exactamente, sin embargo, bueno, en este momento que estamos invirtiendo la pirámide es un momento de auge de las figuras más juveniles en espacios también estratégicos. Luego vamos a empezarlo a invertir porque lo que estamos teniendo ya es un proceso de envejecimiento de la población, pero en este momento todavía estamos en ese momento del engrosamiento de ese porcentaje de jóvenes, por lo menos en materia electoral. Claro. Y tal vez para cerrar un poco la idea con Coalición Costa Rica, digamos, a pesar de que en un inicio incluso se empezó llamando Coalición Juventudes por la afluencia de personas de diferentes edades, terminó siendo Coalición Costa Rica. Sin embargo, mayoritariamente tenía población joven, pero mayoritariamente estaba compuesto por personas del gran área metropolitana. Entonces, claro, digamos, esos son factores que también hay que tomar en cuenta en el momento de hacer el análisis y dar como los matices que tienen los movimientos. Sí. En la presentación del libro en el Tribunal Supremo de Elecciones, don Carlos Arguedas, exdiputado y exmagistrado de la Sala Cuarta, que fue uno de los comentaristas, dijo que también había que hablar sobre la forma de votar de las personas adultas y adultas mayores. Claro. Porque estamos hablando mucho de jóvenes y bueno, estamos con una definición, supongo, de jóvenes menores de 35 años, como dice la ley, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa con los otros sectores? Porque ahí a partir de los 35 y con los procesos de envejecimiento que se están prolongando, tenemos una gran cantidad de gente que también sería importante saber cómo votó. Aparentemente, según lo que yo entendí leyendo algunos de los trabajos, en la segunda ronda fue muy importante el voto de los adultos hacia un lado, hacia Carlos Alvarado. Entonces, aun cuando el bipartidismo desapareció, digamos, bueno, desde hace tiempo formalmente, sí sigue teniendo, digamos, algún impacto en la formación y en la mentalidad, en el imaginario de estas personas que son mayores de 50 años y que siguen siendo importantes en los números a la hora de la elección. No sé, me siento, a ver si coincide conmigo, don Manuel, que los partidos no están leyendo esto, los partidos políticos tradicionales no lo están leyendo, no están leyendo las nuevas formas de comunicación, no están leyendo las otras formas de cómo la gente se está organizando y participando, o sea, realmente están en lo que, como hablábamos antes, como que nada pasó, todo está igual, ¿verdad? No han hecho como la lectura de los nuevos tiempos y que los han colocado a ser, digamos, los partidos conservadores a los que ya no queremos que gobiernen. Sí, sí, es una especie, una mezcla ahí de hacerlo del avestruz, meter la cabeza en la arena y aquí no ha pasado nada, o de gatopardismo, de que todo cambie para que todo siga igual, pero no sigue igual, esa es la verdad. Sí. Ya no era igual, sí. Es que ese es el problema, no es que cambió en las elecciones, ahí nos dimos cuenta de cosas que no habíamos visto, pero que venían muy de atrás. Ahora, eso me lleva tal vez a decir que el libro no tenía un propósito netamente académico, aunque hay académicos dentro de los autores y autoras del libro, hay personas de la academia, sino que la intención era que el libro se leyera un poco más, que fuera más allá, que fuera a los políticos, etc. El problema es que, como dice Larisa, a veces más de noticias o textos de cierto tamaño ya no se leen, y esto puede ser que el libro siga siendo un instrumento tradicional presentado de una manera tradicional y no está llegando donde queremos llegar. Claro. Pero la idea del libro era eso que usted estaba diciendo. Hacer la cambió reflexión. Esto, es importante. Por eso es que se metieron académicos y académicas, representantes de actores sociales, actores que jugaron un papel en el proceso, y gente que hace opinión pública.
Ilka, ¿dónde lo podemos encontrar nuevamente? Bueno, lo pueden encontrar en las instalaciones de la sede de Flaxo, Costa Rica. También está en la librería de la Universidad de Costa Rica. Y también lo pueden descargar en virtual en la página web de la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, muchísimas gracias Manuel, Ilka, Larisa y Rebeca por estar acá en Sobre la Mesa y a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos la próxima semana.